Hola, muy buenas a todos. Me presento, soy Ignacio Crisenti, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Abierta Interamericana, y hoy voy a explicar qué es la estructura de von Neumann. Y voy a dar una breve explicación de cada una de sus partes y de sus principales características. Bueno, antes de empezar me gustaría explicar quién es von Neumann. Von Neumann fue un matemático húngaro-estadounidense, considerado uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, un destacado de su época. Todo comenzó en el año 1945, cuando von Neumann hizo circular un borrador donde detallaba cómo construir distintos ordenadores usando esta arquitectura. Y cómo será de importante que hoy en día se siguen utilizando para la mayoría de las PC, de las consolas, de las tablets y en smartphones. Bueno, ahora sí, vamos a lo importante, que es la arquitectura von Neumann. Bueno, la arquitectura von Neumann, tal y como lo dije antes, es un modelo para el diseño de computadoras y sistemas digitales. Se basa en la idea de tener una estructura centralizada para procesar y almacenar datos. Y dentro de ella tenemos características. La principal característica es que tanto para los datos como las instrucciones se almacenan en la misma memoria, y se accede a ellas utilizando direcciones. Esto permite que los programas y los datos sean tratados de la misma manera y se puedan modificar y actualizar fácilmente. Y por otro lado tenemos la segunda característica, y es que los distintos componentes principales que conforman una computadora, que ahora lo vamos a ver, deben estar siempre conectados entre sí. Es decir, que no hay que modificar el hardware o su configuración a la hora de ejecutar un programa. Bueno, ahora sí, vamos a sus componentes. Tenemos la CPU, que dentro de ella está la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Después tenemos la memoria, que hay cuatro tipos: la de registros, la memoria caché, la principal y la de disco duro. Después, bueno, tenemos la unidad de entrada y salida. Y por último tenemos tres tipos de buses: el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Bueno, empezamos por la CPU, que son las siglas, es la unidad central de procesamiento, que es la parte central de la computadora que ejecuta las instrucciones y realizar las operaciones aritméticas y lógicas. La CPU consta de la unidad de control y de la unidad aritmético-lógica, como dije antes. Y bueno, vamos a explicar cada una de ellas. La unidad de control es el centro lógico de la computadora, ya que tiene muchas funciones. Coordina y supervisa las operaciones de la CPU. Decodifica instrucciones, genera señales de control, controla el flujo de datos y asegura que las operaciones se realicen correctamente. Es uno de los componentes clave que permite que el funcionamiento sea el adecuado de una computadora y la ejecución correcta de los programas. En cambio, la unidad aritmético-lógica, su función principal es realizar distintas operaciones aritméticas, es decir, la suma, la resta, multiplicación, división, y operaciones lógicas como el AND, OR NOT. Eh, y en los datos que se procesan la computadora. La ALU trabaja en conjunto con otros componentes de la CPU, como la unidad de control, para ejecutar instrucciones y llevar a cabo tareas computacionales. Su capacidad para realizar cálculos rápidos y operaciones lógicas es esencial para el procesamiento de datos de una computadora. Bueno, ahora pasamos a la memoria. Como todos sabemos, la memoria es la que almacena tanto los datos como las instrucciones necesarias para ejecutar los programas. La memoria es accesible tanto para la CPU como para los dispositivos de entrada y salida. Y bueno, dentro de ella, como lo nombramos, tenemos la memoria de registro, la de caché, la principal y la virtual, que es más conocido como la de disco duro. Fíjense en el gráfico que dice que a mayor velocidad, menor capacidad. Y bueno, empezamos por la memoria de disco duro,
que se utiliza para almacenar información de forma permanente, por la que tiene mucha capacidad. Después pasamos a la memoria principal, que es más conocida como la memoria RAM. Después tenemos la memoria caché, que almacena datos transitorios, de modo que las solicitudes futuras de dichos datos se atiendan con mayor rapidez y que si se debe acceder a los datos de la ubicación de almacenamiento principal. Y por último, tenemos la de registro, que se utiliza para el almacenamiento de datos en las unidades funcionales como la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Bueno, pasamos a la unidad de entrada y salida, que permite la comunicación entre la computadora y el mundo exterior. En los dispositivos de entrada y salida, como el teclado, el mouse, la pantalla y los dispositivos almacenamiento, y tenemos muchos más, pero estos son los principales. Bueno, después tenemos tres tipos de bus. Tenemos el bus de datos, que es un sistema de comunicación que permite la transferencia de datos entre la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. El bus de datos transmite la información en forma de bits a través de un conjunto de líneas. Después tenemos el bus de direcciones, que es utilizado para especificar la ubicación de memoria al que se desea acceder. El bus de direcciones proporciona una manera de identificar la ubicación exacta de los datos o instrucciones en la memoria. Y por último tenemos el bus de control, que es un conjunto de líneas de comunicación que transmiten señales de control entre los componentes de un sistema informático, permitiendo así la coordinación y sincronización de las operaciones dentro del sistema, ya sea para la unidad de control como para la unidad aritmético-lógica. Como vemos en el gráfico, los tres buses son los que conectan y forman un sistema. Bueno, en conclusión, en esta estructura, el programa y los datos se almacenan en la memoria principal y la CPU recupera las instrucciones y los datos necesarios de la memoria para su ejecución. Esto permite que las instrucciones y los datos sean tratados de manera uniforme, lo que brinda flexibilidad y facilita la programación y el funcionamiento de las computadoras modernas. Recordemos que estos tipos de componentes principales que fui nombrando y vemos en pantalla, que conforman una computadora, deben estar siempre conectados entre sí para que funcione el sistema. Y esto es gracias a los tres tipos de buses que mencioné anteriormente. Y bueno, concluimos de esta forma la presentación sobre la arquitectura von Neumann. Y bueno, espero que este video sea de gran utilidad y de ayuda. Y muchas gracias por su tiempo.